aquí y eres especial. No lo digo por mero protocolo, ustedes saben que se los digo de verdad, eres especial porque cada uno de ustedes carga un propósito en Dios. Y nosotros estamos contentos que tú vienes a este lugar para seguir siendo formado y entrenado. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, también tengo que darle gracias a Dios por el respaldo. Fíjense que ustedes están creciendo mucho y muy rápido y sobre todo en madurez, y eso me encanta. Quiero agradecerles el respaldo porque hay veces que Dios nos envía a diferentes iglesias, a diferentes naciones, a soltar una palabra, porque ustedes saben que Nación Santa es Nación Santa internacional. O sea, Dios nos ha llamado a las naciones, pero esa unción a las naciones que reposa sobre esa casa no es solamente para el apóstol, para la pastora, esa unción es para todos nosotros. No somos una casa de las naciones, aunque nuestro comienzo sea pequeño, nuestro postrer estado será muy grande. Y yo sé que muchos de ustedes no solamente han sido llamados a desarrollar ministerio en México, en Cuernavaca, sino que algunos de ustedes serán enviados a las naciones. Y por eso queremos aprovechar el tiempo en entrenarles, en formarles, porque uno no sabe cuándo Dios lo va a llamar a uno de ustedes y los va a enviar. Y ustedes van a tener que ir a ese lugar a cumplir el propósito eterno, pero diciendo, aprendí en mi casa cómo se hacía. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? El Señor nos ha entregado las naciones de la tierra, somos el rey. El Señor no solamente nos entregó Cuba, México, la Unión Americana, el Señor nos entregó las naciones de la tierra. Tenemos que tener mentalidad de nación. A veces tenemos mentalidad de barrio. Y no está mal amar tu barrio, amar tu colonia, pero tenemos que tener mentalidad de naciones. El Señor nos ha enviado a Judea, a Samaria, y hasta lo último de la tierra, a las naciones. ¿Pero a qué vamos a las naciones? Digan, a extender el reino eterno. No hay un título más importante y más relevante en este planeta que ser un embajador del reino. Muchas veces queremos decir, hola licenciado, hola arquitecto, hola ingeniero, hola señor empresario. Pero qué lindo es cuando también te dicen, hola, ahí llegó un embajador del reino, y a su nombre. Y si tú crees que ser un embajador del reino no tiene relevancia, déjame decirte algo, nada tiene más relevancia que ser un embajador del reino. Cuando usted se lee la Biblia, usted ve la vida del apóstol Pablo y no dice, oh, el gran ingeniero Pablo, el gran licenciado, oh, el gran graduado de la Universidad de Gamaliel. Él olvidó todos esos títulos que son buenos. O el gran ciudadano romano, a lo mejor alguno de ustedes algún día tiene la ciudadanía norteamericana o de cualquier país importante, pero el apóstol Pablo entendía que no había un título superior que ser un embajador del reino. Y ese título de ser embajador del reino lo llevó a él delante de reyes. Y aún estuvo delante del rey Agripa y delante de centuriones y de gente importante en Roma. Y se ganó el respeto por su elocuencia y porque la gracia y el favor de Dios estaba sobre su vida. Dios lo llevó a las naciones, Dios lo llevó delante de los reyes, porque él era un embajador del reino. ¿Cuántos creen esta palabra? Denle fuerte ese aplauso a Jesús. Diga, yo soy un embajador del reino, pero créalo, dígalo, yo soy un embajador del reino. Yo soy un embajador del reino. Y cuando voy a las naciones voy como una investidura de la embajada que represento. Yo represento el reino. Por eso es que el hombre de Dios y la mujer de Dios debe ser íntegro en todo. Lo primero que la gente ve cuando tú estás delante, no es solamente tu corazón, Dios ve tu corazón, pero la gente también ve cómo tú te ves, cómo se ve tu apariencia, cómo tú te vistes. Nosotros representamos un reino. Por eso a mi jovencita, cuando oía a la profeta decir, hace poco la profeta Ana Laura soltó una palabra, ¿cómo dijo sobre las jóvenes? Dice, la verdadera elegancia está en no enseñar. Él decía a las mujeres, a las jovencitas le enseñaba, la verdadera elegancia está en no enseñar. Porque una mujer que no necesita enseñar para verse bonita es una mujer segura de sí misma.
cortaste bien el cabello, te bañaste bien, o cuando hay frío no te bañas. Si tu presencia es importante, porque tú eres un embajador del reino, tú no eres una embajadora del reino. Aquí queremos enseñarte a vestirte bien, aquí queremos enseñarte a tener cuidado de tu aseo personal, aquí queremos enseñarte a tener una vida ordenada, porque tú representas el reino de los cielos. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a Jesús? Dígale, vine a la Academia del Reino, donde soy entrenado y formado para ir a las naciones, y a su nombre. Gloria a Dios. Quería darle los anuncios, pero el Espíritu Santo está muy fuerte aquí y no pude. Tuve que empezar a fluir en lo que el Espíritu Santo quería. Hay un texto que está en Joel, capítulo 2, versos 28 y 29. Y voy a ir rápido porque hay muchos textos que queremos tocar. Joel, capítulo número 2, versos 28 y 29. ¿Ya lo tenemos? Para que todos lo puedan leer. Dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños, los ancianos y los jóvenes recibirán visiones. Esta palabra habla de una profecía que dio el profeta Joel muchos años antes. Imagínense, el profeta Joel vivió mucho tiempo antes que se cumpliera esta palabra. Y él está diciendo que en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. En el antiguo pacto solamente los reyes, los profetas podían ser llenos del poder de Dios. Pero venía una nueva etapa, un nuevo tiempo. Y vemos esta palabra profética. Cuando vino el comienzo de la iglesia comienza a experimentar la llenura del Espíritu Santo en una fiesta que se llamaba la fiesta de Pentecostés. Y la fiesta de Pentecostés era una fiesta judía, que lo que celebraba era las cosechas, porque Dios había sido bueno y había enviado fruto y había enviado la bendición. El pueblo de Israel celebraba el Pentecostés. Pero ese día de Pentecostés también lo escogió Dios para que se cumpliera esta promesa. Cuando leemos Hechos capítulo número 2, a partir del verso número 14, vamos a ver el cumplimiento de esta promesa de que si tú y yo nos acercábamos a Dios y recibíamos a Jesús en nuestro corazón, seríamos llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? Dice: entonces Pedro con los 11 se puso de pie y dijo a voz en cuello: compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que voy a decir. Estos no están borrachos como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta. ¿Quién? ¿Cuál profeta? Se está citando ahora Pablo lo que había dicho el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. Qué tremendo poder leer la palabra de Dios y ver cómo el Espíritu Santo es tan importante. Ahora mismo no hay nada que nosotros podamos hacer sin la presencia de Dios. No importa si tenemos un buen audio, si tenemos un local bonito, si tenemos luces. Lo único que le puede dar vida al Hijo de Dios es el Espíritu de Dios, es la presencia de Dios. Por eso es que las personas no pueden cambiar ni ser transformadas con su propia fuerza. Usted me dice a mí que cambie con mi propia fuerza, eso es imposible. Que deje un vicio, una adicción, un pecado, es imposible. Yo con mi propia fuerza no puedo. No importa si eres un apóstol, o eres un profeta, o eres un pastor, no puedes cambiar con tu propia fuerza. Y Dios lo sabe. Por eso el Señor dijo: les conviene que yo me vaya para que les envíe al Espíritu Santo. Porque el Espíritu de Dios en nosotros es el que nos da la capacidad. El Espíritu de Dios
el 2 y el 4, cuando sucede este evento de la llenura del Espíritu, ya lo tenemos, el verso 2. Vamos a estar viendo como dice que un viento recio llenó el lugar. Y dice que el Espíritu Santo de repente vino del cielo un ruido como de una violenta ráfaga de viento, así. Y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu Santo les concedía que expresasen. Diga, fueron llenos del Espíritu de Dios. Fueron llenos del Espíritu de Dios. Y ahora cuando nos tocó ir a Querétaro al evento Brisa Profética, nos tocó dar una conferencia. Inmediatamente en la hora que me tocó dar la conferencia, yo le pedí a todos los hermanos en Cuernavaca, le dije, a las 7:30 a 8 de la noche voy a estar dando una conferencia, oren por mí. Se los dije a los de Cuba también, a los colaboradores. Y yo sé que en ese momento había mucha gente orando, porque yo sé que no soy yo, que es la presencia de Dios la que realmente imparte, la que realmente sana, la que realmente libera, la que realmente transforma. Y cuando la iglesia se pone a orar junta, unánime, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, el Espíritu de Dios se mueve poderosamente. Antes de un avivamiento, un derramamiento poderoso del Espíritu Santo, lo primero que siempre va a haber es una iglesia que ora. En Cuba tengo hijas espirituales de muchos años, son mujeres de mucha oración. 3 de la mañana todos los días están orando. Orando por su pastor, orando por su iglesia, orando por la visión. Y la gente después mira y piensa, y mira al hombre de Dios y dice, wow, como Dios lo respalda. No, cuánta gente hay de rodillas, cuánta gente está orando por mí, cuánta gente me ha sostenido con sus oraciones, porque antes de un derramamiento del Espíritu Santo hay una cultura de oración. ¿Cuántos entienden esto? Y empezamos a pedirle oración a la iglesia. Y empecé a traer la conferencia, era visión global, visión profética global. Y empiezo a ministrar, pero la presencia de Dios se empieza a manifestar tan poderosamente que yo no podía dar ni siquiera los puntos. Y les dije a los hermanos, no puedo darles esta prédica porque el Espíritu Santo quiere hacer algo esta noche en este lugar. Mandamos a pasar el grupo de adoración. El grupo de adoración pasó y empezó a adorar, y empezamos a fluir y empezó a adorar. Déjame decirte, los hermanos estaban quietos. Aparentemente no estaba pasando nada en ese lugar. No se sentía una iglesia efusiva diciendo gloria a Dios, Dios está aquí. Había aparentemente una pasividad en la gente, pero esa pasividad es hasta que el Espíritu de Dios se manifiesta. Y cuando empezamos a adorar, la presencia de Dios se empezó a sentir fuerte. Pues yo me imagino la gente aquí en Cuernavaca, en Cuba y en otras naciones orando, Padre, muévete, tócalo, haz la obra. El Espíritu Santo está oyendo el clamor del pueblo de Dios. El Espíritu de Dios está esta tarde en este lugar. ¿Usted lo sabía? Él está aquí, Él está expectante viendo todo lo que está pasando aquí. Y está viendo si hay alguien que esté cargado que quiere ser libre. Está viendo si hay alguien que esté enfermo que quiere ser sano. Está viendo que hay alguien que se siente vacío, que está solo y quiere ser lleno. Y está viendo a los hijos de Dios que dicen, yo quiero sentir el tsunami, yo quiero sentir la dinamita, yo quiero sentir el poder de Dios. El Espíritu Santo es un caballero. Si nosotros lo invitamos, Él se manifiesta. Pero no transforma. Si el Espíritu de Dios no se manifiesta con poder, es otra liturgia, con otra plática bíblica. Pero si el Espíritu de Dios está aquí, esto cambia. Dicen que se asentaron llamas como de fuego sobre su cabeza y ellos empezaron a hablar en nuevas lenguas según el Espíritu Santo les daba que se expresasen. Y cuando salieron del aposento alto y la gente del pueblo de la ciudad de Jerusalén los empezó a ver, dijeron, ¿qué le pasa a esta gente? ¿Qué tiene
¿recibirán qué? ¿Recibirán qué? Y serán mis testigos en Jerusalén, como en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros, recibiremos poder. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que un hijo de Dios sin unción no tiene poder. Usted no puede ir y hablarle de Cristo a la gente sin poder, porque no le va a pasar nada. Mira, ni lo van a escuchar. Van a decir que mira este tonto religioso fanático hablándome de la Biblia y la Biblia. ¿Cuándo va a dejar esa tontería? Pero cuando usted le habla a las personas la palabra de Dios con unción, el corazón de ellos va a empezar a latir. Ellos van a sentir que esas palabras no son palabras comunes. Hay algo en ese hombre cuando me habla. Yo siento algo. Y la gente que viene rota, que viene cargada, que viene abatida, empieza a sentir que hay una solución, y ese es el Espíritu de Dios. Yo me recuerdo cuando yo llegué a la iglesia por primera vez, nunca se me olvidará. Cuando el pastor hizo el llamado al altar y yo pasé para que oraran por mí, yo temblaba y no sabía por qué temblaba. Mi cuerpo se estremecía, mis piernas, todo. Yo tenía un temblor en todo mi cuerpo, pero yo no podía explicar con mi mente. Un joven de 17 años y empiezo a llorar y a llorar y a llorar y empiezo a sentir a Dios. Qué lindo es sentir a Dios. Me apasioné tanto por sentir a Dios que cuando yo llegaba a la iglesia y no sentía una experiencia tan fuerte como esa, me sentía insatisfecho, porque yo decía, yo quiero sentir al Espíritu Santo, yo quiero sentir su presencia, yo quiero sentir su poder. No, si vas a aplaudir, algo fuerte para el Rey de Reyes, Lord de Lordes. Ese es el que se merece la gloria, la honra, la alabanza. Y nos estamos acercando a los últimos tiempos. No es un mensaje pesimista, apocalíptico, pero nos estamos acercando a los últimos tiempos. Cada día hay más señales que los últimos tiempos están llegando, lo que la gente no lo ve. Y el Espíritu Santo tiene una participación importante en estos tiempos proféticos. La gente dice, eso del anticristo es pura fábula. Eso de un nuevo orden mundial, de un gobierno mundial, ¿qué es eso? Y si cuando tú empiezas a mirar y empiezas a pedirle revelación a Dios de todas estas cosas en el orden geopolítico, económico y de las naciones, empiezas a ver que estamos más cerca del cumplimiento de esa palabra que nunca. Antes hablábamos de globalización, que hasta en las escuelas nos enseñaban sobre globalización. Y lo veíamos como un término económico, ¿no? El vínculo de todas las naciones, poder hacer una transferencia de México a China en cuestiones de segundos. Y decíamos, el mundo está globalizado, hay una globalización. Y lo veíamos en el orden económico. Pero ahora en los últimos tiempos se está usando más una palabra que se llama globalismo. ¿Qué es globalismo? Ya no es globalización. ¿Qué es globalismo? Globalismo es una palabra que tiene que ver más con un orden de gobernanza. Tiene que ver más con una palabra más política que económica. Se está estableciendo un globalismo, un gobierno, donde unos pocos hombres van a tomar las decisiones por todos en la tierra. Y si bien todavía no hay un orden mundial establecido, los cimientos ya están puestos. La ONU es parte de eso, que se ha ido convirtiendo en una estructura más de gobernanza que de lo que ellos dicen. Y si no, mira el ejemplo de la pandemia. ¿Qué pasó cuando vino la pandemia? Hay un deprimento del gobierno de las naciones por un sistema de gobernanza mundial. Y no vemos cómo se está cumpliendo lo que dice la palabra.
sabe que existe una organización que es la Organización Mundial de la Salud. Y esa organización, que supuestamente no es un gobierno, empezó a darle directrices e instrucciones a las naciones. Es un sistema de gobernanza mundial. Es la supremacía del gobierno de unos pocos sobre las naciones. Y un grupo de gente se reunió y dijo: vamos a hacer la Agenda 2030. ¿Cuánto han oído sobre la Agenda 2030? Lea, escuche eso, la Agenda 2030. Que hay muchos conceptos dentro de la agenda. Ideología de género y diferentes matices que tiene la agenda. Los principales o las principales personas que invierten economía a estas organizaciones son gente muy rica, muy poderosa. Bill Gates inyecta millones y millones en la Organización Mundial de la Salud. Y en el tiempo de la pandemia nos hicieron inyectarnos una cosa que no sabíamos lo que era. Ni estaba comprobada, ni estaba patentada. Y a lo mejor ahora no hay tiempo para explicar todo esto, pero lo que le quiero decir es que lo que habla la Biblia sobre un nuevo orden mundial o un sistema de gobernanza mundial, ya los cimientos están puestos. Y la iglesia está dormida. Ya no solamente tenemos globalización, ahora tenemos globalismo. Y la iglesia tiene que tener una mentalidad de Estado. La iglesia no fue llamada solamente a estar llena de personas arrepentidas. Una vez yo conocí a una persona que le estuve predicando y le hablé y me dijo: no, la iglesia es para las viejitas, los pobres y los homosexuales. En otras palabras, la iglesia es para gente fracasada. La iglesia es para gente débil. Porque piensa que todo el que viene a la iglesia es un fracasado, que está tan fracasado que necesita un Dios que lo consuele. Pero no es verdad. La iglesia es el lugar donde somos entrenados para gobernar la nación. ¿Cuántos dicen amén? Diga: soy un embajador y estoy siendo entrenado para gobernar las naciones. Denle fuerte ese aplauso a Jesús, que es su nombre. Hay un texto que está en Hebreos capítulo 2, versículo número 4, donde habla precisamente porque es importante que recibamos el Espíritu Santo, y tiene que ver precisamente porque Él nos da dones. Diga: Él nos da dones. Diga: el Espíritu de Dios nos da dones. Vamos a leerlo por un instante. A la vez Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señales, prodigios, diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Cuando usted permite que el Espíritu Santo de Dios lo llene, también usted va a recibir dones. ¿Qué son esos dones? Don de sanidad, don de profecía, don de milagro, don de ciencia, don de administración. O sea, recibimos un equipamiento. Cuando un soldado es enviado a la batalla, lo enviamos sin mochila, sin munición, sin fusil, sin casco, sin bota. ¿Cómo enviamos a un soldado a la batalla? Con todo el equipo. Cuando tú tienes el Espíritu Santo, tú tienes todo el equipo. Tú tienes los dones que tú necesitas para enfrentar el mal, para enfrentar las tinieblas. Hay una unción, hay fuego sobre ti. A lo mejor visiblemente la gente te ve y te ve normal, pero en el mundo espiritual sí te reconocen por esa unción y por ese fuego del Espíritu Santo, por esa zarra, por ese equipamiento. Van a decir: ahí viene el hombre de Dios. Van a decir: ahí viene la mujer de Dios. Van a decir: ahí viene el profeta. Van a decir: ahí viene el que sana. Van a decir: ahí viene el que echa fuera demonios, porque estamos llenos del poder. ¿Cómo te van a reconocer? Por la unción que tú cargas.
está delante de ti, te mira a los ojos, diga: tú eres el hombre de Dios. Esa palabra va a confortar más tu alma que cualquier título en este mundo. Tú eres una mujer de Dios. En una ocasión, recién convertido, yo estaba en mi casa, estaba en el fuego del primer amor, allá en La Habana, Cuba. Yo me había entregado al Señor, mis padres también, y cuando uno se entrega al Señor, uno se entrega con fuerza. Y nosotros queríamos que se hicieran reuniones en la casa y que oraran por nosotros todos los días, y estábamos en el fuego. Estábamos preparando para la reunión en la noche, nuevecito, recién convertido. Y llegó un profeta. Y entró aquel hombre, y nada más que entró y irrumpió en la casa, nos saludó y se sentó. Todos empezamos a llorar. Y no sabíamos por qué. No había dicho una palabra, pero yo sentía la atmósfera que él traía. Y empezamos a llorar, y aquel hombre empezó hablando de la palabra de Dios. Y sentíamos la presencia de Dios tan fuerte. Entonces mi familia, que venía rota, que venía dañada, que venía hecha pedazos, mi familia empezó a recibir un vino nuevo, una nueva etapa, una nueva temporada. Mi familia empezó a ser reconstruida, porque ahora el Espíritu de Dios estaba en mi casa. Antes no estaba, pero ahora el Espíritu de Dios estaba en mi casa. Satanás es un poco fresco. ¿Se entiende esa palabra aquí? Sin vergüenza, atrevido, charlatán. Y hace fuerza. Por eso cuando tú aceptes a Cristo en tu corazón, vas a tener a veces batallas, problemas, porque el enemigo no va a querer soltar a tu familia, no va a querer soltar a tu pareja, no va a querer soltar a tus hijos, no va a querer soltarte a ti. Van a venir ataques. Y ese día, cuando yo llegué de la iglesia, que me había ido escondido y no le había dicho nada a mi mamá había ido a consultarse con un babalao, un hechicero, un satanista. Se había ido a consultar con un babalao, hacer una limpieza. Y el babalao, ¿ustedes saben qué es el diablo? Es el mismo. Póngale la religión que quiera. Le dice a mi mamá: una religión extraña va a entrar en tu casa, ten cuidado. Y ese día que yo llego a mi casa sin haberle dicho nada a mi mamá me dice: yo sé de dónde tú vienes. ¿Quién usted cree que me habló? Mismísimo diablo, a través de mi mamá. No hay una persona que me diera más amor, más cariño, que fuera más maternal, más sobreprotectora que mi mamá. Pero ese día el enemigo habló y se me salieron las lágrimas de los ojos, porque mi mamá me dijo: te voy a poner un plato de comida sobre la mesa, porque ni a los presos se les niega la comida, pero ya no voy a ser más tu madre. Y yo no dije una sola palabra. No dije vengo de la iglesia, no le contesté. Estaba lleno de Dios. Las palabras me dolieron, empecé a llorar, pero me mantuve firme en aquel que me había dado la promesa. A los 6 meses, olvídate lo que había dicho el chanca. A los 6 meses, mi mamá, mi papá, mi tía, todo el mundo estaba ahí llorando también en la presencia de Dios y adorando a Dios, porque tenemos un Dios vivo que sana, que salva, que liberta, que restaura. Tú tienes que mantenerte firme y creer en el Dios que te ha llamado. Y a su nombre. Como 3 años después, vi a Babalao en la iglesia. Lo vi en varias reuniones allí. No sé si se arrepintió, si se salvó, pero hasta ese nivel llega Dios. Gente que hoy está confundido, practicando y sirviendo a Satanás, el Señor tiene el poder para salvarlo. 2 o 3 están creyendo esto. Pero es por el poder del Espíritu. La religión no puede hacer esto, es Dios. Yo no puedo hacer eso, tú no puedes hacer eso, pero Dios es todopoderoso. Tuve un pastor amigo en Cuba, en una zona que se llama Guanabacoa, se llama así ese municipio, como decir una colonia, ¿no? Guanabacoa.
Y él fue el jefe de uno de los plantes. Plante es una secta que viene de la hechicería, de la brujería, pero es como una hermandad, solo para hombres. Y ellos viven un código de honor que si a alguien le falta el respeto, ellos lo tienen que ir y lo tienen que matar. Son muy violentos, pero también practican la hechicería. Y ellos tienen pacto con demonios y hacen muchas cosas que ahora no les puedo explicar aquí. De hecho, tienen un cuarto consagrado con una prenda que solamente el mopongo puede entrar, que es donde esa identidad maligna se manifiesta, el poderes que les son otorgados a ellos por Satanás. Y yo me pregunto, ¿cómo si Satanás le da poder a sus seguidores y ellos se mueven en lo sobrenatural? ¿Cuántos más los hijos de Dios no estarán llenos del poder de Dios, del Espíritu Santo, que es con lo único que nosotros podemos confrontar las tinieblas? Cuando estás lleno de Dios no le vas a tener miedo a ninguna de esas cosas oscuras, porque tú sabes que la unción que Dios te dio y el poder de Dios es superior a todas esas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Y ese hombre se convierte a Cristo y llegó a ser uno de los pastores más prominentes de Cuba. Así es Dios. Pero solamente cuando el Espíritu Santo nos llena, cuando el Espíritu Santo nos empodera, cuando el Espíritu Santo nos da dones, cuando somos llenos del Espíritu Santo, podemos enfrentar las tinieblas y las tinieblas tienen que retroceder. No, si va a aplaudir, hágalo fuerte para Jesús. Hágalo fuerte, hágalo fuerte. Vamos, hágalo fuerte. Hay un texto que está en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 21, voy cerrando. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 21, donde habla de la importancia de una atmósfera de Dios, de una atmósfera del Espíritu. Fíjate lo que dice aquí. Porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. ¿En dónde nace la profecía? No nace de mi voluntad. Hay veces que yo he estado delante de personas y me he parado y he mirado a la persona y Dios me ha revelado la situación que tiene esa persona y le empiezo a hablar una palabra profética. Pero esa palabra profética no nace en mi intelecto. Esa palabra profética no nace en mi corazón. No soy psicólogo. Esa palabra profética nace, tiene un origen impulsado por el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo los conoce a todos ustedes. Yo no los conozco, pero Dios sí los conoce. Dios sabe cómo ustedes piensan, cómo ustedes actúan, lo que están pensando. Padre, si es mal, no me lo revele. Si has tenido un pensamiento mal de mí, no me lo reveles, Dios. Dios discierne todo. Y cuando tú y yo tenemos el Espíritu de Dios, vamos a discernir los corazones de la gente. Ya nunca más la gente, un hombre te va a engañar, porque el Espíritu de Dios te revela lo que Él piensa de ti. Entonces por eso quiero estar lleno del Espíritu Santo. Es poder, es discernimiento, es inteligencia, es sabiduría. Bueno, pastor, y entonces, si sabes lo que la gente piensa de ti, cuando es bueno y cuando es malo, ¿vas a dejar que te abracen? Sí. ¿Vas a dejar que te besen? Sí. Los voy a amar de la misma manera, porque Dios sabe toda la imperfección que hay dentro de mí. Dios puede ver mi corrupción y de todas maneras Él me ama. Si Él puede ver mis defectos y puede ver amarme a mí, ¿cómo yo entonces no voy a amar a la gente? Sin importar sus defectos, sin importar su condición, porque primero Él ha sido bueno conmigo y ese es el Espíritu de Dios. Cuando actuamos en la naturaleza pecaminosa, si una persona nos cae mal, ya no le hablamos. Si una persona nos hace un daño, tenemos tanto ego, tanto orgullo, que nunca más le perdonamos. Pero el Espíritu Santo de Dios nos
te enseña a olvidar. Y a veces el diablo te va a poner una película de aquello que te dañó para que te siga doliendo. Pero el Espíritu Santo te va a enseñar a arrancar esas imágenes de tu mente, a tirarlas en el fondo del mar y a mirar a la gente como Dios las ve, con una nueva mentalidad y con una nueva perspectiva. ¿Cuántos están entendiendo esto? Y si alguno me dice, bueno, esto está muy lindo, pastor, ahí terminaste la poesía, porque yo no puedo perdonar. Bueno, bienvenido. Hay veces que yo también he sentido que no puedo perdonar, y cuando llego a mi límite le digo, Dios, ayúdame, porque yo no puedo. Cuando ya tú no puedes, dime, Dios, ayúdame, porque yo no lo voy a perdonar, yo le voy a pegar. ¡Ayúdame! Y si esa oración es sincera, el Espíritu de Dios va a venir sobre ti, va a limpiar tu corazón, va a llevarse el rencor, el resentimiento, y te va a hacer libre. Y te va a hacer libre. Vamos, si nos creen, dar un fuerte aplauso a Jesús. ¿Cuántos aman la profecía? Y el Espíritu Santo va a traer algo en ti que se llama, diga, regeneración. Diga, regeneración. Porque a veces la iglesia está llena de gente que no ha cambiado, que no ha sido transformada. Y los que no son cristianos dicen, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Si en la iglesia son tan pecadores como yo. ¿Para qué voy a la iglesia? Si la iglesia está llena de gente hipócrita que no cambia. Mejor me quedo en mi casa. Mejor me quedo en el mundo. ¿Para qué voy a ir a la iglesia si la familia cristiana está más rota o tienen más contienda? Y el enemigo mete juicio y nos volvemos gente juiciosa. Juzgamos todo, condenamos todo, criticamos todo. Juicio, juicio, juicio. Pero dice la palabra que con la misma vara que yo mida voy a hacer. Entonces cuando yo me prendí ese versículo dije, tengo que aflojar esto. Porque en la misma manera que yo esté exigiendo y esté tratando que los demás sean, Dios me va a tratar a mí. Entonces yo dije, déjame ser un poquito más paciente con la gente. Déjame aprender a perdonar, porque cuando yo la riegue, Dios me va a tener que perdonar a mí también. Déjame darle la oportunidad a alguien que Dios me dio a mí también. Y empecé a cambiar mi manera de pensar, y en ese momento empecé a cambiar mi manera de vivir, pero porque el Espíritu Santo estaba trayendo regeneración. Diga, regeneración. El mundo te degenera, el reino te regenera. Usted no se ha fijado que la persona, cuando alguien le hace algo malo, dice, ay, pero qué degenerado. Y parece palabra fuerte y ofensiva, pero degeneración, perdió la identidad, la imagen, la esencia. Pero aunque llegamos así un día a Cristo, ahora por medio del Espíritu somos regenerados y somos transformados en un hombre nuevo. Claro, esto no es para todos, esto es para el que quiere. Claro, esto no es obligado, esto no es obligado, esto es para el que quiere. Dale fuerte ese aplauso a Jesús. Vamos, dáselo. Voy cerrando con este texto, con esta palabra. Tito capítulo 3 verso 5. Tito capítulo número 3 verso 5. Yo les animo a pasar la Academia del Reino. Todas estas instrucciones están en la Academia del Reino, donde formamos y entrenamos a los hijos de la casa. Esta enseñanza es un rudimento, es algo básico. Y Padre, quiero darles una enseñanza a ellos hoy para animarlos a que sean formados, entrenados, a que conozcan tu palabra. Presta atención a tu formación, que está aquí en estos manuales. Queremos que tú crezcas. Dice este verso: Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo.
en esta hora? No los escuché. ¿Cuánta gente salva hay aquí? Si nosotros no estamos seguros de nuestra salvación, tenemos un problema. Porque estamos entonces pensando que la salvación está basada en nuestras obras de justicia. Y algunos de nosotros estarán diciendo: no, pastor, usted no me conoce, usted no sabe lo que yo he hecho, usted no sabe cuál es mi pasado, usted no sabe cómo yo estoy. Pero lo que dice la palabra, que Él nos salvó. ¿Quién? ¿Tú te salvaste a ti mismo? ¿Yo me salvé a mí mismo? ¿Quién me salvó? Él. No por nuestras propias obras de justicia. Quiere decir que no hay ninguna obra suficientemente justa que tú y yo pudiéramos hacer para ser salvos. Fue su obra en la cruz, fue su justicia en la cruz, fue su amor en la cruz. Esa obra de justicia me salvó, su misericordia. ¿Cuántas personas sinceramente aquí han estado en algún momento al borde de la muerte? Varias personas han estado al borde de la muerte. Tenemos el testimonio de nuestro hermano Miguel con un secuestro al borde de la muerte. ¿Quién te salva en ese momento, Miguel? ¿Quién te salva? No hay nadie que pueda salvarte aparte de Él. Somos testimonios de esto. Pero esto produjo lavamiento, esto produjo regeneración y esto produjo renovación. Cuando tienes un encuentro con Dios y estás agradecido porque Él te ha salvado y te ha librado de la muerte, usted se regenera, usted se renueva por el poder del Espíritu Santo. Usted dice: yo necesitaba ese cambio en mi vida.